Hola amigos y amigas de Apple. Con este vídeo quiero enseñaros lo que es el Finder y cómo se maneja. El Finder es el explorador de archivos de iOS. Para los nuevos usuarios de iOS que han pasado recientemente de Windows a iOS, lo primero que buscan es mi PC y, como es natural, no lo encuentran. El Finder de iOS es como mi PC en Windows. Ese que veis es el icono del Finder que encontraréis en el dock de vuestro Mac. Sin más dilación, vamos a ver su configuración y su manejo. Abramos primero el Finder pulsando en su icono que está en el dock de tu Mac. Esto es lo que se puede decir el centro de control de tu Mac. Con el menú de la izquierda puedes acceder a todo el contenido de tu ordenador. Discos duros, discos externos si tenéis alguno conectado, pendrive si tenéis alguno conectado. También podréis acceder a música, a vídeos, a imágenes, a descargas, etc. Aquí en descarga es donde se meterá todo lo que descargues de internet, salvo que especifique un nuevo destino. Por ejemplo, vamos a descargar un paisaje de internet. Buscamos el paisaje, con el botón derecho pulsamos sobre la imagen y si pulsamos en guardar imagen en descargas, veréis que la imagen se ha guardado en descargas. Para crear una carpeta nueva, nos situaremos en cualquier parte de la ventana que no apunte a ningún archivo y con el botón derecho pulsamos en Nueva carpeta. La carpeta nueva creada se habrá creado con el título Carpeta sin título. Para cambiarle el nombre, nos colocamos encima de ella y la ponemos el nombre que deseemos. Por ejemplo, Paisajes. La imagen que hemos guardado en descarga, si queremos, podemos copiarla a cualquiera de las opciones que tenemos en el menú del Finder de la izquierda. Por ejemplo, en Imágenes. Tan solo tenemos que pinchar sobre ella y, sin soltar, arrastrarla hasta Imágenes. Cuando estamos sobre Imágenes, soltamos y se copiará. Si queremos copiarla en la carpeta nueva que hemos creado, hacemos la misma operación. Arrastrarla hasta situarnos encima de la carpeta y soltar. Quiero ahora que os fijéis en la parte de arriba del Finder y en los botones que tiene. Esta es la barra de herramientas del Finder, la cual podemos configurar a nuestro gusto. Si pulsamos en la parte de arriba del Finder con el botón derecho en algún lugar que no apunte a alguno de los botones, se nos abrirá un menú desplegable y que tendremos tres opciones para elegir cómo queremos la barra de herramientas: iconos y texto, solo icono o solo texto. También tenemos la opción de personalizar la barra de herramientas. Si pulsamos en ella, nos saldrán una serie de iconos que podemos incorporar a la barra de herramientas. Tan solo tendremos que pinchar en cualquiera de ellos y arrastrarlo hasta la barra de herramientas. Por ejemplo, vamos a llevar a la barra de herramientas el icono de crear una carpeta nueva. Pinchamos sobre el icono y, sin soltar, lo arrastramos hasta el lugar que deseemos de la barra de herramientas. Una vez allí, soltamos. Ahora, si queremos crear una carpeta nueva, tan solo tendremos que pulsar sobre este icono y se creará la carpeta. Si queremos eliminar algún icono de la barra de herramientas, tan solo tendremos que hacer la operación contraria. Es decir, pinchar sobre el icono que queremos eliminar y arrastrarlo hasta el lugar donde figuran todos los iconos de personalización. Veamos ahora las preferencias del Finder. Abrimos el menú desplegable del Finder y pulsamos en Preferencias. Nos sale una ventana con 4 pestañas: General, Etiquetas, Barra lateral y Avanzados. En la pestaña General, por defecto, solo salen activados los discos externos y los discos CD, discos DVD e iPad. También puedes elegir qué carpetas deseas que se muestre nada más abrir el Finder.
Y por último, también puedes activar o desactivar el abrir carpetas en pestañas y no en ventanas. De la pestaña de etiquetas solo voy a deciros que las etiquetas sirven para etiquetar archivos o carpetas con la finalidad de que sea más fácil el acceso a las mismas. Si queréis profundizar en las etiquetas, os recomiendo que veáis mi anterior vídeo titulado Tutorial Mac Etiquetas en los MacBook y cuyo acceso os dejo abajo en la descripción del vídeo. Con la pestaña de barra lateral podrás personalizar la barra lateral de tu Finder. Si marcas una opción te aparecerá en la barra lateral, si la desmarcas desaparecerá de la barra lateral. Por último tenemos la opción de avanzado, en la que podrás elegir una serie de opciones que marcará o desmarcará a tu gusto. Por ejemplo, si deseas que se muestren las extensiones de archivo, mostrar avisos antes de vaciar la papelera o antes de eliminar un archivo. En fin, eso se deja a gusto de cada cual. Bueno, espero que con este vídeo hayas aprendido las principales características del Finder. Si es así, comparte este vídeo y suscríbete a mi canal. Gracias.